Dios les bendiga en esta noche de jueves. Para mí es una hermosa bendición estar en este lugar y poder compartir este hermoso culto de Jueves Santo. Dios bendiga, le doy una cordial bienvenida a todos los hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Torreón que se conectan por este medio y por nuestros hermanos radioescuchas también que lo sintonizan por medio de Radio Fórmula. Dios les bendiga en este hermoso jueves. Bueno, para mí es una bendición, esperando que estos cultos, este culto de Jueves Santo sea de grande bendición para ustedes. Le invito a que se quede con nosotros para que se goce en el nombre del Señor Jesús. Dios le bendiga. Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio con su vida ejemplo tan fiel. Vivo mi amada, muerto salvóme y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado es mi justicia, un día
En esta hermosa noche, queridos hermanos y queridos amigos que nos escuchan, quiero tratar un hermoso tema, ¿verdad?, que sucedió hace más de 2000 años en esta tierra, y que por costumbre año con año se recuerda. Pero para nosotros como cristianos, yo creo que todos los días primeramente son santos porque Dios así los ha hecho. Y a través de esta bendición que se me da para poder exponer la palabra de nuestro Dios, para mí va a ser una grande bendición recordar lo que Jesús a través de su Hijo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y yo quiero hablar acerca del arresto de Jesús, ¿verdad? Un día antes o una noche antes de ser crucificado. Yo no sé tú qué piensas, o yo no sé tú qué piensas, qué es lo que sintió el Señor Jesús antes de pasar a esa cruz dolorosa. Pero yo no sé, si tú por ejemplo así te dijeran que en esta noche van a venir para ti para llevarte preso, o simplemente que esta noche nada más tienes de vida, ¿cómo te pondrías? ¿Cómo estaría tu ánimo? Yo creo que no bien. Bueno, yo quiero narrar unos versículos de la palabra de nuestro Dios. En la noche antes de que Jesús fuera arrestado, los acontecimientos que se le vinieron, los acontecimientos duros que estaba por pasar nuestro Señor Jesucristo. Pero yo te quiero decir que todo lo que pasó Jesús, todo lo que Él hizo, lo hizo por una hermosa causa. Es para darte perdón de tus pecados y de mis pecados a través del perdón en la cruz del Calvario. Dice la palabra que tanto fue el amor de Dios que mandó a su Hijo Jesús para padecer todos estos padecimientos, valga la redundancia, para que ahora nosotros, los que somos cristianos, podamos gozar de esta vida eterna. Pero también para que tú que no le conoces tengas la oportunidad, querido amigo, no te pierdas la oportunidad de conocer a Jesús. Pero entonces voy a dar lectura. Si tienes ahí tu Biblia o puedes escucharla, voy a abrir mi Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, de los versículos 43 al 50, que dice de la siguiente manera. Luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, a ese aprenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano, le prendieron, pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme, cuando cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Fíjese lo que dice el versículo 50. Entonces todos los discípulos, ¿sí?, dejándole, huyeron. Y digo discípulos, ya no eran ya los 12, ya eran menos uno. Y la primera cosa, hermanos, que yo quiero que entendamos, lo grande que hizo Dios a través de Jesús es por amor para toda la humanidad. ¿Sí?
Antes de que fuera arrestado, Jesús ya había celebrado la Pascua. Jesús ya había predicho que él tenía que ser entregado. Jesús ya había dicho, hermanos, un poquito de historia, que él iba a ser traicionado, y todavía que iba a ser hasta negado por algún de sus discípulos. Eso aconteció, todo eso, ese acontecimientos fueron antes del arresto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el arresto ya viene siendo lo último de la culminación para que Él fuera a ese lugar de tormento y sacrificio en la cruz del Calvario. Y la primera cosa que yo quiero ver, hermanos, es la traición de Judas. La traición de Judas. Fíjese lo que dice el versículo: y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese aprenderle y llevarlo con seguridad. Entonces, hermanos, déjame decirte que uno de los que con él estaba fue el que le traicionó. Una de las cosas más tremendas y más horribles que existen en el ser humano precisamente es la traición, ¿verdad? Cuando decimos vulgarmente, o como conocemos nosotros, cuando alguien te habla bien, que te dice que te ama, que te dice que te quiere, y como decimos nosotros los mexicanos, ¿qué decimos? Me dio la puñalada. Quiere decir, me traicionó, ¿sí? Perdió mi confianza. Entonces, dice el versículo 10 de este mismo capítulo, que Judas, el que le traicionó, él mismo fue a ofrecerle a los ancianos, a los sacerdotes y a todos esos grupos religiosos, él mismo se los fue a ofrecer. Fíjate nada más. O sea que estas gentes no fueron y negociaron diciendo: a ver, ¿quién de ustedes les vamos a dar cierta cantidad de dinero? ¿Y cuál de ustedes está dispuesto a qué? A entregarnos a su maestro. Ninguno de los religiosos fue con los discípulos. Más bien, el que le entregaba fue con la gente religiosa y a ofrecerle la vida de su maestro. Eso es algo terrible. Eso es algo que es tremendo para nosotros. Uno de los suyos, ¿sí?, fue a entregarle. Defraudó al Señor Jesús. Pero ahora yo te quiero decir, entonces el afectado fue Jesús. Pues yo diría que no, porque el mismo Señor Jesús ya había profetizado que uno de ellos lo iba a entregar. Entonces esto fue para que se cumpliera la profecía, porque el afectado no fue tanto el Señor Jesús, sino que fue tanto, dice la palabra, el hijo de perdición, porque él fue el que se hizo un mal. Judas fue el que se perdió. ¿Por qué? Por traicionar a su maestro, por vender la vida de su maestro por unas cuantas monedas. Y lo más tremendo, hermanos y amigos radioescuchas, y eso nos debe de servir a cada uno de nosotros, ¿sí? Usó un acto muy simbólico en aquel tiempo y para nosotros también, ¿sí? Dice la palabra de Dios que le dice a estas personas: al que yo besare, este es el que ustedes quieren, a este es el que ustedes van a aprender. Yo no sé tú qué piensas, pero cuando tú ves a un ser querido, cuando ves a un amigo, ¿cómo le saludas? Le saludas de mano, le saludas de abrazo, y lógico, allí hermanos o las hermanas se saludan hasta de beso. Eso quiere decir, es una muestra de ¿qué? Es una muestra de afecto, es una muestra de cariño, es una muestra de que dice: te amo, te quiero mucho y aquí está mi amistad. Bueno, Judas, hermanos, usó esta acción para decirle a Jesús que le amaba, pero a la misma vez lo estaba traicionando, y esto es algo tremendamente, hermanos. Pero dije ya ahorita, el mal no era para Jesús, simplemente Jesús estaba confirmando lo que él mismo había profetizado un tiempito atrás, que iba a haber una persona quien lo iba a traicionar. El mismo Jesús le dijo: alguno de ustedes, dicen los comentaristas, que cuando dijo Jesús: alguno de ustedes me va a entregar, y todos los discípulos dijeron: Señor, ¿acaso seré yo? Yo creo que lo dieron con asombro, con miedo. Señor, ¿acaso voy a ser yo? Dicen los teólogos que en ese momento ya Judas ya no estaba, ya había ido rumbo en camino para traer a las personas que querían
matar y crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el afectado, no tanto así, aunque Jesús padeció, aunque Jesús murió, el afectado no tanto era Jesús, sino fue más bien aquel que por unas cuantas monedas iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo tremendo. Hermano, nunca traicionemos a nuestro Señor Jesús. Nunca le demos la espalda. Porque ese es, hermanos, eso es el meollo del asunto. Dice la palabra en Apocalipsis que debemos de ser fieles hasta la muerte para darnos la corona de la vida. Aquella persona que deserta del cristianismo, aquella persona que se va lejos de Dios, lamentablemente no le esperan cosas buenas. Y el mismo Señor nos lo sigue diciendo: cuando tú te separas de mí, nada pueden hacer. Hermanos, Judas se apartó de Dios. Ahora, ¿cómo que se apartó de Dios si estaba con él? Yo digo esta cosa. Una cosa es estar ahí y otra cosa es estar con él. Una cosa es estar ahí y otra cosa es estar con él. Porque cuando estás ahí, nomás estás oyendo. Pero cuando estás con él, hay una palabra que se llama empatía. Sientes, piensas y amas como él. Entonces Judas, hermanos, nomás estaba ahí, pero no estaba con Jesús. No pensaba como Jesús, lamentablemente. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener empatía. Nosotros tenemos que tener, hermanos, ese sentimiento, ese pensar de Jesús para nosotros. Porque si no, hermanos, estamos mal delante de nuestro Dios. No traicionemos a Jesús. Porque si lo traicionamos no es un mal para Él, es un mal para nosotros, queridos hermanos y querida iglesia. Entonces, Jesús lo dijo, que era para que se cumpliese la profecía. Porque Judas, dije ahorita, buscó su propio mal. Entonces, yo te quiero decir que seamos fieles a nuestro Dios, que seamos leales a nuestro Dios. No le digamos: Señor, yo sé que físicamente no lo podemos abrazar ni besar como lo hizo este hombre cuando estaba, pero sí le podemos decir: mira, Señor, te amo. Sí le puedo decir: mira, Señor, yo sin ti no puedo hacer nada. Y podemos seguir trabajando para Dios como sus discípulos estaban con Él. Entonces, hermanos, Judas, el traidor, buscó su propio mal. Número 3, la fuerza de este mundo. ¿Qué quiere decir? El arresto de Jesús fue con la fuerza de este mundo. Sí, dos cosas. Sí, versículo 47. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. La fuerza de este mundo. Primeramente, actúan los ancianos, los sacerdotes, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que llevaban soldados, llevaban la fuerza para si no se puede, para si se resiste, entonces vamos a usar la fuerza. Como ahora en día, lamentablemente mucha gente cuando anda robando, anda haciendo cosas que no conviene, o simplemente los malhechores, la gente los persigue y los somete con fuerza, ¿sí? Y para eso estas gentes llevaron esa fuerza, la llevaron, para ver si esta persona no se nos pone en rejega y podemos usar la fuerza, y con estos soldados vamos a poder. No sabiendo, hermano, que Jesús es el Cordero de Dios. Qué hermoso es ese hermoso título. Y decir Cordero, hermanos, es decir que Jesús era sencillo, es decir que Jesús era manso, como dice su palabra. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad que Jesús no se agarró ahí a golpes con ellos? Aun cuando vino todos los soldados y dijeron: estos quieren un mal para mí. Jesús no se agarró a golpes. Jesús, hermanos, dice la palabra que Él quiso ser y fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Pero una persona, aunque aquí no se dice el nombre, dicen en el Evangelio de Juan y en otros, que ese que saca la espada, ¿sí?, de su funda y le corta la oreja a esta persona llamada Malco, se llama Pedro. Pedro el eufórico, Pedro el que decía: Señor, aunque todos te negaren, yo nunca te voy a negar.
usó la fuerza de este mundo. Yo te quiero decir una cosa, que si Jesús hubiera en ese momento querido, los hubiera exterminado totalmente a todos los soldados juntamente con la gente religiosa que estaba ahí. Pero no era ese, no era el plan de Dios, no era el plan, el propósito de Dios. Por eso le dice a Pedro: deja tu espada. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no actúa con poder de este mundo. Jesús actúa con un poder sobrenatural, que no hay poder que se compare para Dios. Es un poder sobrenatural. Por eso dice Dios: con esa fuerza yo no peleo. Por eso hay un hermoso canto que dice, no con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, hermano. ¿Cómo debemos de pelear? Con fuerza, pero no con fuerza del mundo, con fuerza espiritual, a través de la palabra, a través de la oración, que es las cosas más poderosas que el cristiano, tú y yo, tenemos. Porque la fuerza de este mundo se va a acabar, pero la fuerza de Dios nunca acaba. Nunca acaba. Tenemos que actuar, hermanos, ahí que estás en casa, persona que me escucha. Si tú estás actuando con poder humano, no sirve de nada, porque te va a traer más consecuencias malas. Pero si buscas la dirección de Dios, si buscas el poder de Dios, Dios te lo va a dar. Ahora, dice la palabra de Dios en Hechos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y por consecuencia yo siempre digo esto: hay gente que dice que tenemos poder. Óylo bien, nosotros en sí no tenemos poder. El que vive en nosotros es el que nos da el poder. ¿Pero para qué? Para un propósito. Yo digo esto: hay gente que dice: es que vamos a levantar muertos, vamos a hacer esto. El poder que Dios te ha dado a ti, hermano, es para que prediques el evangelio con poder, para que más gente vengan a los pies de Cristo y se salven, y como la otra vez yo dije, y queden absueltos de la condenación. Lamentablemente, hermanos, Judas, con los soldados, con la gente religiosa, actuó con poder humano. Y Jesús hubiera de exterminarlos ahí, pero no quiso. ¿Por qué? Porque no era el propósito de él. El propósito de Jesús era el propósito del Padre Celestial. Era el propósito del Padre Celestial. Entonces, querido hermano en Cristo, no actúes con fuerza del mundo. Querido amigo, no actúes con fuerza del mundo. Actúa con el poder de Dios. Y el poder de Dios no es destructivo como el poder del mundo. El poder de Dios es constructivo, porque construye vidas, porque hace vidas nuevas en Cristo Jesús. Yo te invito a que entendamos que el arresto de Jesús sí fue duro, fue doloroso, pero todo conllevaba a un propósito hermoso que lo vamos a ver durante esta semana. Todo lo llevaba a un hermoso propósito y un bienestar para ti y para mí y para todo el ser humano de este mundo, de cualquier raza y de cualquier clase social. Eso es lo que quería el Señor Jesús. Eso es lo que quería. No quieres que actúes con poder del mundo, sino con poder de Dios. Tercera cosa, ¿sí? Algo tremendo. Yo no sé, hermano, si alguna vez tú has pasado por una situación difícil. Yo no sé si tú, hermano, has perdido algún ser querido y te has quedado solo, sola. Yo no sé si has viajado por asuntos de trabajo y te queda tu familia aquí y luego estás allá lejos y luego vienen situaciones y luego más cuando si hay cumpleaños de tu familia y luego tú lejos y tu familia en una parte. Yo recuerdo, hermanos, mi experiencia personal. Cuando yo estuve trabajando en los Estados Unidos, por consecuencia y lamentablemente siempre me iba para los días de fiesta de Navidad. Y yo te quiero decir que yo me la pasaba bien solo allá. Me la pasaba Navidad y fin de año solo. Y digo solo porque yo vivía con otras personas
Pero como las otras personas no eran creyentes, pues ellos iban a festejar a su modo. Y yo me quedaba solo en mi cuarto. Ahora sí, como decía mi abuela, me quedaba solo y mi alma. Y yo pensaba en mi esposa, pensaba en mis hijos. Están allá en México, ¿cómo estarán? Están cenando, están con mis padres, están con mis familiares. Y luego decía, yo acá, solo. Digo, solo físicamente, porque yo sé que Dios nunca me dejó. Entonces, yo experimenté esa soledad y es terrible, tremendamente. Jesús experimentó la soledad. Versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En otra parte del Evangelio dice que cuando Jesús vio a los soldados y les dijo por quién venían, que decían por Jesús, y le dicen, ese yo soy. Y me encanta el yo soy, hermanos, porque ese yo soy tiene una gran enseñanza. El yo soy es el yo soy del Antiguo Testamento, es el Dios Todopoderoso. Dice Jesús, yo soy el Dios Todopoderoso. Qué hermoso es esto. Y que cuando llegan, dice otros evangelios, que llegan y dices, aquí estoy yo, pero déjenlos ir a ellos. ¿No se te hace hermoso que hasta el último momento Dios siempre piensa en nosotros? ¿No se te hace hermoso que hasta el último momento y en cualquier circunstancia de nuestra vida Dios siempre piensa por nosotros? Sus discípulos se fueron y lo abandonaron. Sí, hermanos, lo abandonaron, aún a pesar de que ella dijo, bueno, déjelo. Porque yo dije ahorita, ahora, eran hombres imperfectos, hermanos. Eso también me da una enseñanza. Es cierto que fueron discípulos que le sirvieron a Jesús, que estuvieron con Él, pero tuvieron lamentablemente sus momentos malos. Pero lo hermoso de Dios es que yo siempre digo esto, que Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es el Dios de las oportunidades. Se fueron los discípulos con Jesús. Pedro le negó, como le dijo Jesús, pero aún Pedro tuvo otra hermosa oportunidad. Pero aún sus discípulos tuvieron otra oportunidad para volver y poner en práctica lo que durante varios años estuvieron aprendiendo con su maestro. Esto es hermoso, hermanos. Jesús experimentó la soledad. ¿Pero para qué? Para que nosotros valoráramos lo que Dios hizo a través de Él, de su vida en la cruz del Calvario. Sus discípulos lo dejaron. Hermanos, no abandonen, yo dije ahorita, no abandones la vida del cristianismo. Todo esto que estamos pasando va a pasar tarde que temprano. Pero dije yo ahorita hace rato, tenemos que ser fieles hasta la muerte. El arresto de Jesús fue llevado prisionero, hermanos. Y luego me impresiona, no me encanta, me impresiona lo que dice. Les dice Jesús, mire, ustedes vienen con espadas y con palos. ¿Sabes qué les está diciendo Jesús? Como si yo fuera un malhechor, como si yo fuera un ladrón. Porque en ese tiempo a los malhechores, a los ladrones, se les llevaba con espada y se les castigaba con garrotes, como conocemos nosotros. Diciendo Jesús, ustedes me están comparando con lo peor. ¿Sabes, hermano en Cristo y queridos radioescuchas, que Jesús se hizo de lo peor por ti para perdón de tus pecados? Se humilló sin tener la necesidad. Yo creo que tenemos que valorar lo que Dios hizo. Esta semana tiene que servir para que de aquí en esta semana adelante no solamente cada año nos preocupemos o nos acordemos de lo que Dios hizo en este mundo. Es para que todos los días entendamos y comprendamos lo que Dios hace por nosotros. ¿Cuándo? Todos los días, hermanos. Porque dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Lo que Dios hace contigo hoy lo va a volver a hacer mañana, pero diferente cosa. Y lo hermoso de Dios es que el hermoso milagro, el hermoso eso portentoso que hace todos los días en nuestra vida. Aprovechémosla, hermanos. No vivamos más en soledad.
Dice la palabra de Dios que Jesús ha venido a traer vida y vida en abundancia. Y la vida se goza en Cristo Jesús. Me impactó lo que dijo una vez una persona: la vida en Cristo se vive. Y si no se vive, entonces no sirve para nada. Porque la vida cristiana solamente se vive en Cristo Jesús y nada más. La vida en soledad no sirve para nada. Por eso tenemos que entender que Dios nos hizo seres racionales para relacionarnos unos con otros y sobre todo con Dios. Yo no sé tú qué pienses, mi querido hermano, mi querido amigo. 3 cosas que yo quise decirte lo que pasó Jesús en el día antes o la noche antes de su crucifixión. Que fue arrestado. Dije yo que fue traicionado por Judas, pero no fue mal para Jesús, sino mal para su propia vida. ¿Sí? Que no usemos la fuerza como la usaron ellos, fuerza del mundo. Usemos fuerza para orar, la fuerza de Dios. Si hay situación difícil en tu vida, enfermedad, necesidad, usa la fuerza y el poder de Dios a través de la oración, que es la que mueve montañas. Y la tercera cosa que yo dije es experimentar la soledad. Hermano, Jesús ya la experimentó por ti. Ya no hay necesidad de volverla a experimentar. Jesús quiere que vivas la vida en Cristo Jesús, plena y felizmente. Yo siempre digo esto, siempre lo voy a decir mientras Dios me conceda en esta vida estar en el ministerio. Vivir la vida feliz en Cristo no quiere decir que Dios te va a dar todo. Por eso desde una vez te digo. Una ocasión hace poco me dijo un vecino: me está yendo como en feria, me está yendo bien difícil, mi trabajo me está fallando, esto y lo otro, y me está yendo. Y luego me dice: ¿sabe qué? Yo creo que ya mejor me voy a hacer hermano. Y le digo: ¿y por qué se va a hacer hermano? Dice: porque yo creo que yo veo que a todos los hermanos les va bien. Le dije: fíjese que sí nos va bien, pero nos va bien, ¿sí? En el sentido de que Jesús vive en nosotros, porque necesidades todo mundo las tenemos. Y si usted busca a Dios porque usted piensa que Dios le va a dar todo, entonces estamos equivocados. Hermanos, la felicidad no depende de lo mucho o de lo poco que tú puedas tener. La felicidad de nuestra vida es el causante, es Jesús. Porque si tenemos mucho se lo debemos a Dios. Porque si tenemos poco, hermanos, la honra y la gloria es para Dios. Y yo sé que aunque haya a veces carencias, yo sé que Dios no te va a dejar, porque Él lo prometió, ¿sí o no? Dice: no te dejaré ni te desampararé, estaré todos los días hasta el fin del mundo. Ahora Jesús va a estar con nosotros y Él se hace empático con nosotros en lo que nosotros necesitamos. Para mí esto es formidable, para mí esto es maravilloso, que Jesús esté al pendiente de mí. El Dios creador del universo está al pendiente del hermano Héctor, del pastor Héctor, del hermano que está ahí, usted que me está escuchando. Ahí está Dios al pendiente. Más, y en su grande misericordia de las personas que están oyendo, aún no conociéndole, Dios está ahí, porque dice que Él hace salir el sol para justos e injustos. O sea, para aquellos que no le creen, Dios de todos modos derrama bendición. La felicidad no depende de los bienes, depende de que Dios viva en tu vida y en tu corazón. Yo quiero orar en esta noche, y que de veras, que no nada más pienses cada año, que no nada más pienses que tremendo la pasó Jesús cuando vas a ver una película y que dices cómo lo trataron. Ahí a veces se quedan cortos en lo que hacen. Que pienses en Jesús, lo que Él hizo por ti todos los días mientras tengas aquí, pero más que pienses, que reacciones, que es necesario entregar tu vida a Jesús y que Él perdone tus pecados como Él ha perdonado los míos, y que cuando algún día Él venga o cuando yo deje este mundo, yo voy a ir con Jesús porque Él me lo ha prometido, y eso es maravilloso. Quiero orar por ti, hermano, a seguir adelante, échale ganas. Ahora me encanta porque dice la palabra de Dios que Jesús está a la diestra del Padre. Eso lo vamos a ver estos días que vienen. Mi anhelo es que Dios te bendiga, pero quiero orar por ti, hermano y amigo que me estás escuchando.
Cierra tus ojos y dile a Dios lo que tú sientas en tu corazón. Vamos a orar. Señor, te agradezco por tu amor, te agradezco por tus misericordias, por todo lo bueno, por todo lo maravilloso que eres. Te ruego por todos mis hermanos en Cristo de la primera iglesia, que tú les bendigas, que tú les ayudes, y que todos estos devocionales que se dan por la mañana, y que todos estos programas que se dan cada jueves, y que estos días que se van a estar dando especial de Semana Santa, Señor, que no solamente los oigamos, sino los sintamos en nuestro corazón y los pongamos en práctica en nuestra vida, porque eso es lo que tú quieres que hagamos. Que todo lo que se diga aquí, que luchemos por hacerlo en realidad en nuestra vida, porque dice tu palabra que el que empezó la buena obra, ese Jesús la va a terminar. Ayúdanos pues, sácanos adelante como iglesia, sí, como iglesias, como misiones que tenemos también. Pero de una manera también especial, bendice a aquellas personas que nos escuchan, Señor. Gracias, porque ya me he dado cuenta que personas que no tienen que ver nada con el cristianismo ni con la iglesia escuchan estos mensajes, y este es el propósito, Señor, que las personas que no te conozcan a través del mensaje que tú das, simplemente de estos instrumentos que tú tienes, porque nosotros somos siervos inútiles que queremos ser útiles en tus manos. Ayúdanos pues, y pongo en delante de tu presencia a aquellas personas que no te conocen y que escuchan estos mensajes, que tú les toques, Señor, y que ellos te reciban como su Salvador. Gracias, en el nombre de Jesús te suplico estas cosas. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bueno, hermanos, para seguirles recordando de las actividades que como iglesia
vamos a estar teniendo. Bueno, pues ahorita ya vimos este Jueves Santo, ¿verdad? El tema fue el arresto de Jesús. El día de mañana viernes, continuaremos también, pero ahora va a ser por medio del Face nada más, para cada uno de los hermanos de la iglesia y de las personas que así se conectan, ¿verdad? El tema a tratar es la muerte de Jesús, ¿sí? La muerte y crucifixión de Jesús a través de nuestro hermano pastor Carlos Rosales. Dios lo bendiga al hermano. Y el domingo de resurrección va a ser culto de resurrección a las 11 de la mañana, y este va a ser a través del mensajero, va a ser nuestro hermano pastor, el hermano Alejandro, al hermano Isunza. Entonces Dios los bendiga a cada uno de ellos, que Dios los use grandemente, hermanos. Y por mi parte, fue una enorme bendición, un enorme placer estar con ustedes. No me resta más que despedirme de ustedes. Dios les bendiga ahí donde estén. Sigo orando, y si hay enfermos, vamos a estar orando por los enfermos. Y si alguien, como dicen los hermanos, si alguien que no conoce de Cristo quiere alguna ayuda, pues puede dirigirse a los teléfonos que los hermanos siempre están dando, ¿sí? En cada culto, en cada reunión. Por mi parte es todo. Quiero despedirme. Quiero que cada uno de nosotros recibamos la bendición de Dios a través de la oración. Señor, te agradezco por tu amor. Gracias por estos momentos. Gracias porque el único propósito en esta noche es de alabar y glorificar tu nombre, de enaltecerte y de seguirte, Señor, y seguirte dando a conocer en todo este mundo como el único Señor y Salvador, Señor de todas las personas que vivimos en este mundo. Gracias. Recibe la honra y la gloria por lo maravilloso que eres en Jesús. Amén. Solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré.
llegue la noche, más me ordena ir y a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie tener podré. Glorioso amor del príncipe de paz. La Primera Iglesia Bautista de Torreón agradece su atención a esta emisión de su programa Hay Vida en Jesús. Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. Que Dios te bendiga grandemente.